Bueno, ya vamos a arrancar enseguida. Bueno, vamos a ir haciendo el planteo. Como les decía, teníamos dos grupos, pero vamos a hacer un planteo general, bien, que se aplica a ambos grupos. En este caso teníamos un ciclo de Otto, ¿sí? Un ciclo de Otto idealizado. En ambos casos teníamos como dato la relación de compresión. Bien, la relación de compresión, que bueno, en la teoría ustedes vieron eso, se simbolizaba como con epsilon, ¿sí? Hay otras formas de simbolizar, pero bueno, este era un dato. Bien, yo voy a poner acá los datos que teníamos. Teníamos la presión del punto 1, teníamos como dato la temperatura del punto 1 y el volumen total, ¿sí? Del punto 1. Y además nos daba, adicionalmente, como dato la temperatura, la voy a escribir así para que quede tal cual como está expresado en el problema, la temperatura máxima. ¿Sí? Todos estos eran datos. ¿Bien? Si nosotros tenemos un ciclo de Otto genérico, bien, en un diagrama presión-volumen, no lo vamos a hacer a escala ni nada por el estilo. Tenemos
los distintos puntos, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar aproximadamente. ¿Sí? A ver cómo salen las adiabáticas. Después una socora. Otra adiabática. Y otra isocora. ¿Bien? Esto es un esquema genérico, ¿sí? De un ciclo de Otto. Los puntos, 1, 2, 3 y 4. Bueno, como tienen todos los datos... Emanuel, Sí. ahí hace una pequeña aclaración, ¿sí? Sí. El ciclo es un ciclo idealizado, como dijo Emanuel, como dice el enunciado también. No es un ciclo ideal, porque el único ciclo ideal que hay es el ciclo de Carnot. Y este es idealizado porque las adiabáticas, que son las curvas 1, 2 y 3, 4, son perfectamente adiabáticas, o sea, no intercambian absolutamente nada de calor. Y las isométricas son a volumen absolutamente constante. Esas son las idealizaciones que tiene el ciclo, ¿no? Es decir, en la realidad no existen procesos perfectamente adiabáticos, ni tampoco procesos perfectamente isométricos. Siempre hay algún... En esa adiabática siempre hay algún intercambio de calor y en las isométricas también hay alguna pequeña variación de volumen que puede significar un intercambio de trabajo. Por eso, para el problema este se analizó el ciclo idealizado. Bueno, Bien. seguimos. Bueno, la primera parte del problema les pide calcular los demás puntos, ¿sí? Es decir, nosotros como dato tenemos Acá, el punto. perdón, te Sí. interrumpo de nuevo. Hay un alumno que está preguntando si se puede grabar la clase. Ah, no vi el chat. Tenía la pantalla. Sí, lo podríamos grabar. Normalmente lo que grabamos son las clases realmente, Sí, ¿no? pero miren la resolución grabada, me parece bien, Vamos porque a así habilitar. aprendemos un poquito más. A ver, denme un segundo. Estaba viendo la pantalla del... Ah, acá está. Y para Héctor Jaramillo no es obligatorio quedarse a ver cómo se resuelve el parcial, ¿no? Sí, hasta ahí había contestado. Y para Villalba, yo todavía no vi el examen de Villalba. No sé si te lo tenés vos o quién lo tiene. Pero bueno, todavía los exámenes los estamos estudiando, los estamos corrigiendo. Sí, son varios, no chequeamos de quiénes están y quiénes no están. Así que bueno, vamos a verificar. Ustedes van a ver cuando les aparezcan las calificaciones, digamos, ¿no? Algunos por ahí les decíamos en ese momento, pero bueno, hay que entrar a ver ahí uno por uno. A ver, ahí está. Ok. Bueno, hay que calcular los demás puntos, como les decía. El dato es el punto 1, ¿sí? Bueno, primera cuestión. Las relaciones que podemos usar son aplicadas a gases ideales, ¿sí? Se dice, se da como información en el problema que se trata de un gas ideal. Bien.
Entonces vamos a ir planteando las distintas relaciones que podemos utilizar. Fíjense que para el punto 1 y 2 los une una adiabática, por lo tanto se puede plantear que presión 1 por volumen 1 elevado a la gamma, que lo tenían de dato, es igual a presión 2, volumen 2, elevado a la gamma. ¿Sí? Toda la primera parte la conocemos. Esto estamos resolviendo acá la parte A del problema. A ver, un segundo. Ahí. Bueno, voy para el punto 1. El volumen 1 era dato. La presión también. Y calculamos el 2. La presión 2, calculás ahí. La Claro. presión, con esa ecuación que escribió Emanuel, calcula la presión del punto 2. Pero, Porque el volumen 2 también es dato. Profe, Está el volumen 1 y la relación de compresión. claro, con la relación de compresión, ¿sí? Que es dato, podemos determinar el volumen 2. ¿Bien? sí, Esta relación de compresión, que es dato, ¿sí? Es igual a B1 sobre B2. ¿Bien? Y a partir de ahí ustedes pueden determinar el volumen 2. ¿Bien? Con el volumen 2 pueden ya determinar la presión. ¿Sí? Es decir, con esto calculan el volumen 2, que es una incógnita en este caso, y con el volumen 2, a partir de la primera ecuación, calculan la presión 2. ¿Bien? Entonces ya tenemos presión. Sí. una consulta. De la ecuación de los gases ideales P por B igual a N por R por T, nosotros podíamos despejar N, o sea, el número de moles, y con eso podíamos calcular cualquier presión o cualquier volumen en cualquier parte del ciclo, ¿verdad? Teniendo Sí, las otras variables. claro. Que casi las teníamos casi todas. No, tienen que ir calculando las variables. Ya vamos a ir avanzando. A ver, Ok. ahí vamos a ir avanzando gradualmente y ahí van a ir viendo cómo usamos el número de moles. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos presión 2 y volumen 2. Nos falta la temperatura 2. Entonces, planteando la ecuación de gas ideal, si yo lo planteo para el punto 2, y ahí nos va a salir la necesidad, presión 2 por volumen 2 igual a N por R, en este caso por T2. Bien. Bueno, Yo en este caso debería calcular temperatura 2. Ahí en Sí. los parciales que corregí, en algunos no pusieron el N. Escribieron la ecuación de los gases ideales sin N, Claro. como si fuera para un mol. Y acá no hay un mol. No. No, porque, a ver, ¿cómo se dan cuenta que no estamos hablando de un mol o cómo uno determina que no estamos haciendo esta consideración para un mol? Porque el dato de volumen, ¿sí? El dato del volumen que ustedes tienen está en unidades de metro cúbico. ¿Bien? Ahora, si hubiésemos estado trabajando con volúmenes específicos, bueno, ahí sí uno podría haber trabajado con volumen específico y hacer el cálculo para un mol. ¿Bien? Pero acá el fluido de trabajo tenía, en este caso el volumen 1, un valor en metro cúbico. ¿Sí? Entonces,
Planteando esta ecuación me surge la necesidad de determinar el número de moles, porque esto es volumen total también, ¿sí? Me surge la necesidad de determinar el volumen, el número de moles. Entonces, este número de moles lo podemos determinar a partir del punto 1, que es para los que sí tenemos todos los datos, ¿sí? Si yo planteo la ecuación de gas ideal... Para todo el ciclo, ¿verdad? ¿Cómo? El número de moles constante para todo el ciclo. Claro, es un sistema cerrado, sí, sí. Sí, es un ciclo que el fluido de trabajo está dando vueltas, por decir, en el ciclo, alrededor de todos los puntos, digamos, ¿no? O sea, recorriendo los distintos puntos. Profe, ¿puede repetir lo del volumen que estaba en metros cúbicos? Claro, la unidad del volumen 1 es en metros cúbicos, es decir, es un volumen total, no es un volumen molar. No es el volumen específico, ¿bien? Es un volumen total, por eso es que yo tengo que incluir el número de moles en la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, a partir de acá calculamos el número de moles, ¿bien? Y ahora sí, con el número de moles de esta ecuación podemos determinar la temperatura 2. Entonces ya tenemos todos los datos de el punto 2, ¿sí? Lo voy a poner así, que significa que ya completamos el punto 2. Pasa que, profe, Bien. nos repitieron tantas veces que no nos hagamos drama con el número de moles, que bueno, no nos hicimos drama con el número de moles. Bueno, hay que saber cuándo usarlo y cuándo no. Esa es la cuestión. Bueno. A ver, el punto 3, lo que tienen en común, tenemos un proceso isocórico entre 2 y 3, ¿sí? Por lo tanto, el volumen 3 es igual al volumen 2, que ya lo tenemos, ¿bien? Así que acá tenemos otro dato. Y ahora, del problema, nos decía que la temperatura máxima, ¿sí? Esto de acá, la temperatura máxima del ciclo... Sería en el punto 3. Era un dato, correcto. Entonces, la temperatura 3 es ese dato, ¿bien? Esta temperatura máxima, ¿sí? Así que bueno, esto es dato. Le voy a poner temperatura máxima porque lo puse así como dato. Tengo volumen 3, tengo la temperatura 3, ¿bien? Tengo el número de moles, de nuevo, aplicando la ecuación de estado de gas ideal, ¿sí? Para el punto 3, D3, Saco la presión 3. R, T3, y a partir de acá podemos calcular, tenemos T3, R dato, N es dato, D3 es dato, ¿sí? Bueno, N ya está calculado, calculamos la presión del punto 3. Es decir, tenemos volumen, temperatura, presión. Bien. Está el punto 3. ¿Sí? El punto 1 era dato, así que. Bueno, el punto 4. Tenemos otra adiabática. ¿Sí? Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación nuevamente de la adiabática, es decir, similar a esta que tenemos acá. Porque el volumen, el punto 1 es igual al volumen del punto 4, despejamos la presión. Correcto, ¿sí? Tenemos la ecuación de la adiabática aplicada para el punto 3 y 4, ¿bien? Tenemos como dato la presión del punto 3, el volumen del punto 3. Tenemos también que, a ver, voy a tratar de copiar esto, así sigo en otra hoja. Vamos a ver de copiar esto. Una pregunta medio tonta, pero bueno, vale, creo. No necesitamos el diagrama del ciclo Otto ST, ¿no? Solamente con PV ya es suficiente.
Sí, para este punto suficiente. Sí. Sí. Ah, bien. Bueno, les decía que acá, por un lado, el volumen 1 es igual al volumen 4. Sí, tenemos presión córica. Y por otro lado tenemos que la presión 3 por volumen 3 a la gamma es igual a presión 4 por volumen 4 a la gamma. Bien, muy bien esto. Por lo tanto, de acá, ¿sí? Pueden calcular la presión 4. Bien. Y por último, de nuevo, ¿sí? Que 4 por B4 igual a N por R por T4. De acá calculan la temperatura 4. Y completamos con los puntos . Profe, ¿y en qué unidad tendría que El punto estar el 4 también. para que Bien. sea específico? Eleonor, te contesto. Lo más fácil es poner el volumen en litros y trabajar en atmósfera litros. Eso es lo más recomendable, porque está el dato de R como litro de atmósfera por mol Kelvin, el volumen lo ponen en litros, pasa de metro cúbico a litro y dividir por 1000 simplemente. Así que ese es el mejor camino. Después, si quieren pasar a Joule, saben que la relación entre litro de atmósfera y Joule es que un litro de atmósfera es 101,325 julios. Bueno, esto lo usamos para verificar que los que hayan trabajado en Joule también los resultados sean correctos. Pero para la resolución del problema lo más recomendable es trabajar en litro de atmósfera. En realidad pueden trabajar en la unidad que quieran, pero a los efectos de no perder mucho tiempo con el... Porque también en algunos parciales que vi se han hecho lío con las unidades, ¿no? Ese es otro problemita que estoy viendo que hay. Gracias, profe. Eleonor. Sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, hasta acá con la parte A, ¿sí? En donde se obtenían los distintos puntos. La parte B del problema es calcular el calor recibido por el ciclo, la producción neta de trabajo y el calor entregado a la atmósfera. ¿Cuál es el calor recibido? Bueno, el calor en el punto 2 y 3 es el calor que entra, y el calor en el punto 1, 4 es el calor que sale. Eso es lo que yo tengo entendido. Así es. Bien. Entonces, lo vamos a dibujar acá. ¿Sí? Este es el calor que entra. Le llamemos Q23. Acá tenemos el calor que sale. Le llamemos Q41. ¿Sí? Y los trabajos, también tenemos en este caso 2. Acá tenemos el trabajo que sale. ¿Sí? Le llamemos 3, 4. Y acá un trabajo que entra al ciclo, le llamemos 1, 2. Bueno, ustedes tienen que calcular el calor que entra, el trabajo neto, ¿sí? El trabajo neto va a ser la sumatoria de estos dos, cada uno con su signo de los trabajos, y el calor que sale de la atmósfera es el 4,1. ¿Bien? Entonces, para calcular el calor 2,3, usamos la ecuación, ya la voy a plantear en su forma integral. ¿Por qué? Porque... Una consulta. Yo uso otro camino con CP y CB. No sé si estará bien. Es que ese es el camino.
Perdón. Sí. Bueno, Tenía otra cosa, perdón. yo no dije otra cosa, ¿o sí? No, es que habló de integral, por eso digo, uy. Yo lo puedo plantear como integral y después resolverla y me queda esto. Bien. Lo puedo plantear como forma diferencial, quiero decir, y después hacer la integral, pero me va a quedar esto directamente. No, Perdón, lo que Y pasa en es SB, que Aldo entendió algo. Vos dijiste, voy a plantear la ecuación integrada. claro, sí. Ya integrada. bien, Se puede plantear en forma diferencial y después integrarla, o plantear la claro, ecuación integrada porque justamente el NCB es constante, ¿no? Claro, bien. yo también iba a hacer eso, pero lo vi que se me hacía medio largo, entonces opté por lo del CB. Bueno, para el cálculo entonces del calor 2,3, ¿sí? NCB, diferencial de T, o delta de T en este caso, T3 menos T2. Ya esto es dato. T3, T2, número de moles también ya lo calcularon. Y el CB les dice que es constante, por eso es que tomamos como CB constante, pero también lo tienen que determinar al CB. Si bien el CB no les da como dato, al CB lo determinan a partir de la constante de los gases y de gamma. ¿Sí? Estamos hablando de un gas ideal. Y esto en la práctica lo hemos hecho, ¿sí? Así que espero que acá no hayan cometido errores. Bien. Teníamos que el CP, ¿sí? A ver si sigue sumando gente, es igual a gamma por R sobre gamma menos 1. Bien. Y por otro lado, sabemos que gamma es igual a CP sobre CB. Entonces, a partir de estas ecuaciones, podemos despejar CB, calcularlo y reemplazarlo acá para calcular el calor 2,3. Bien. Entonces, de esta manera, obtenemos el calor que ingresa al ciclo. Bien. Bueno, ahí hay que aclarar que el CB que obtienen de esas dos ecuaciones, de CP y de gamma, también pueden usar la otra ecuación que dice que CP es igual a CB más R, cualquiera, Sí. ¿no? Ay, profe, gracias, Pero, doctor. Me acabo de hacer volver el alma al cuerpo. pero ese CB que obtienen ahí Es que las ecuaciones salen de ahí. es por mol. Ajá. Eso es lo importante. Es por mol. Esa es una capacidad calorífica molar. Por eso está multiplicada por el número de moles después en la ecuación. ¿Está? Sí. No, ¿cómo dijo? La relación, La capacidad calorífica, si ustedes cuando despejan la capacidad calorífica a volumen constante y ven las unidades, le va a quedar en litro atmósfera sobre mol Kelvin. O sea, es por mol. Es una capacidad calorífica molar. Por eso es que hay que multiplicarla por el número de moles que hay en el cilindro, ¿no? claro, fíjense que CP y CB van a tener las mismas unidades, ¿correcto? Si miramos esta ecuación, CP tiene unidades de R, las mismas unidades. Es decir, que yo lo puedo expresar a esto, ¿sí? Como atmósfera, litro sobre Kelvin por mol. Esas van a ser las unidades tanto de CP como de CB. Si usamos el R, que está expresado en atmósfera, litro, Kelvin mol, obviamente, ¿no? Que era por ahí lo más sencillo, si quieren, para plantear el problema. Ahora, cuando vamos a reemplazar estas unidades acá, nos queda por unidad de mol. Bien,
Entonces, con el número de moles se cancela el mol, y acá tenemos la temperatura, se cancela el Kelvin, por lo tanto, ustedes también, las unidades de energía podrían haber trabajado directamente, yo voy a escribir acá, directamente como atmósfera litro. Todas las unidades, ¿sí? También lo pueden trabajar en Joule, no hay ningún problema, ¿sí? Pero está bien si lo dejan expresado como atmósfera litro simplemente. Obviamente que si después, cuando van a calcular rendimientos y todas esas cuestiones, las unidades tienen que ser coherentes, ¿no? Tienen que trabajar con las mismas unidades. ¿Está bien? Bueno. Ya tenemos el calor 2, 3. Ahora, el que sale, el calor 4, 1, lo vamos a calcular de la misma manera, en donde en este caso tenemos T1 menos T4. ¿Sí? La final menos la inicial. ¿Sí? La final sería 1 y la inicial 4. Mismo se ve, el problema decía que es constante, número de moles ya lo tenemos, las temperaturas ya las hemos calculado anteriormente. Bien. Ahora, para calcular los trabajos, podrían hacerlo a partir del cálculo en una diabática. En una diabática, ustedes saben que justamente porque es adiabática, lo único que se intercambia es trabajo y no calor. Entonces, yo podría plantear delta U para el punto 3,4, por ejemplo, ¿sí? Igual a W 3,4. Porque no tengo calor, el calor es cero, estoy planteando el balance de energía en esa etapa, en 3,4. Y ustedes también saben que delta U para un gas ideal, ¿sí? Ya de nuevo la ecuación integrada, lo van a poder calcular a partir de la ecuación NCB, y en este caso T4 menos T3. Acuérdense que en un gas ideal, ¿sí? Esto lo voy a escribir acá arriba aparte, el diferencial de U es igual a, lo voy a poner con número de moles, NCB diferencial de T. Para un gas ideal eso se cumple siempre. En este caso, como nosotros tenemos una diabática, podemos calcular el trabajo a partir de esta ecuación, ¿sí? De una forma sencilla. ¿Bien? Entonces, tenemos el trabajo 3,4, bien, que es este. Mismo caso para el 1,2, ¿sí? Delta de U, 1,2, igual a trabajo, 1,2, NCB, T2 menos T1. Bien. Y el trabajo neto va a ser la sumatoria de estos dos trabajos. Entonces, lo voy a escribir chiquitito acá. El trabajo neto, Sí, como la resta del calor que entra menos el calor que sale entre valor absoluto. También es cierto eso. También es cierto. es la otra manera. ¿Eso qué es? Es aplicar el balance de energía en el ciclo completo, digamos. ¿Sí? Entonces, el balance de energía en el ciclo completo es la sumatoria del calor que entra, el calor que sale y el trabajo neto. Y despejar de ahí el trabajo neto. ¿Bien? También, como dice el doctor, también es válida esa forma de calcular. Bueno, Y
Entonces acá ya tenemos... Gracias, doctor. Devuélveme el alma al cuerpo. A ver, y también el trabajo 3,4 se puede calcular como la integral de menos P diferencial de B sobre la ecuación adiabática. Y el trabajo 1,2... Los dos, el 3,4 y el 1,2. Y el 1,2, con el menos... Esa es una ecuación que nosotros también la vimos en la práctica. ¿Cómo? El que lo haya hecho así, con la ecuación de menos P diferencial B, también está bien. Y como dijo Aldo, Sí, el sí, que sí, lo sí. hizo dejando el calor 2,3 o sumando algebraicamente el 2,3 con el 4,1 para calcular el trabajo neto, también está bien, sin calcular el trabajo de cada una de las etapas 1, 2 y 3, 4. De las etapas. Se está hablando del trabajo neto, ¿no? Así que eso también es válido. Correcto. Es decir que acá, para el caso del trabajo, tenían distintas opciones. Cualquiera es válida. Bueno, este es el punto B. Bien. A ver, estoy leyendo el parcial nuevamente. Calor recibido, producción neta de trabajo y calor entregado. Una cosa que deben chequear cuando hacen estos cálculos es el signo, ¿sí? El calor 2,3, fíjense que nosotros estamos tomando como referencia el ciclo, ¿bien? En este caso, el calor 2,3 está entrando al ciclo, ¿sí? Tiene que ser positivo, el calor 4,1 está saliendo del ciclo, tiene que ser negativo. Trabajo 1,2 tiene que ser positivo y trabajo 3,4 sale del ciclo negativo, ¿bien? Lo que quiere decir, Emanuel, para están verificar. parados en la máquina térmica. Están parados en la máquina térmica. O sea, en el esquemita de los 3 cuerpos que interactúan energéticamente, la referencia para los signos es pararse en el nudo ese que está en el medio. Desde ahí, sale el calor 4,1, entra el calor 2,3, sale el trabajo 3,4, entra el trabajo 1,2. Ahora, si se paran en la fuente de trabajo reversible, la fuente de trabajo reversible recibe el 3,4 y entrega el 1,2. Entonces, para la fuente de trabajo reversible, los trabajos tienen signo distinto que para el fluido de trabajo. Está claro eso, ¿no? Bien. Bueno, seguimos. Ok, ya está el punto B. Vamos al punto C. Bueno, acá tengo nuevamente el ciclo. El punto C lo que me pedía es calcular la eficiencia intrínseca del ciclo en función de la relación de compresión. Y luego verificarla con la relación de trabajo neto sobre calor entregado. Es decir, verificar, tienen que ser las mismas. Y, por último, compararla con el del Carnot equivalente. Bien. Nosotros acá lo que tenemos es que para calcular la eficiencia del ciclo, lo vamos a simbolizar así, que creo que es como lo han visto en la teoría. 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. En este caso, 1 menos 1 sobre relación de compresión a la gamma menos 1. ¿Bien? De esta manera calculamos la eficiencia en función de la relación de compresión. ¿Sí? Ahora, eso lo que hay que verificar es que se cumpla también la otra ecuación, que es el trabajo neto sobre el calor entregado. ¿Se acuerdan que era el 2,3? ¿Sí? Si acá le ponen los signos, hay que poner un signo negativo adelante. Si lo trabajan con valores absolutos,
Lo importante es que este valor dé positivo. Entonces, es comparar estas dos eficiencias, ¿bien? Calcularla de estas dos formas, a partir de la relación de compresión, que es esto, y luego a partir de la relación de trabajo obtenido sobre calor entregado. Estas dos eficiencias tienen que ser iguales. Bien. Luego nos pide calcular la eficiencia del Carnot equivalente. En este caso, ¿cuál sería el Carnot equivalente? Lo vamos a dibujar esquemáticamente. ¿Sí? Ah, no. Esto no es correcto. No es Eso un en el PS. diagrama TS, ¿que no, profe? Ahí está, ¿eh? Yo esperaba la corrección antes de la borra. Bueno, ahí llegó. Tarde, pero llegó. No sé si los demás lo vieron, ¿eh? No, profe, ¿qué ¿Qué estaba haciendo yo? Yo me voy a volver a equivocar. Yo estaba diciendo que el Carnot equivalente era este. Sí, lo voy a dibujar completo, después lo borro. Pero este no es el Carnot equivalente. Ese sería el Carnot equivalente en un diagrama TS. Lo borro. El Carnot equivalente son dos adiabáticas y dos isotermas. ¿Sí? Dos adiabáticas, pero en lugar de las isocoras son dos isotermas. ¿Bien? Van a ser dos curvas que van a tener una pendiente más o menos una cosa. A ver, no es necesario dibujarlo, ¿no? Pero yo simplemente les señalo, ¿sí? Una pendiente. A ver, en realidad la pendiente, sí, una cosa así. No es necesario que lo dibujen, ¿eh? Pero lo que sí tienen que saber es que el ciclo de Carnot equivalente va a variar entre la temperatura máxima, que es la que corresponde al punto 3, y la temperatura mínima, que es la que corresponde al punto 1. Y calculan la eficiencia de Carnot. La voy a poner así simbolizada con esta misma letra. Vamos a cambiar el color. Voy a poner acá de Carnot, ¿sí? O sea, esta es la ideal, ¿bien? Y a esta la calculamos como 1 menos en función de las temperaturas, ¿sí? En este caso va a ser T1, la temperatura más fría, sobre T3, la temperatura más alta. ¿Bien? Entonces, bueno, es simplemente comparar esta eficiencia con las otras. Esta tiene que ser mayor. ¿Ok? La eficiencia del ciclo de Carnot es mayor a la del ciclo real, que en este caso es un ciclo de Otto. Bien, entonces esa eficiencia la calculan a partir de las temperaturas. A ver, déjenme chequear el parcial nuevamente, calcular la eficiencia intrínseca del ciclo, ya está, en función de la relación de compresión, y verificarla con la relación de trabajo neto obtenido sobre calor entregado. Bien. Compararla con el Carnot equivalente, bueno, ya calculamos la del Carnot equivalente. Ese es el punto C. Lo vamos a poner acá. Y finalmente, en el punto D, lo que nos pedía es calcular el trabajo útil máximo posible de obtener entre las fuentes de calor y con él evaluar la pérdida de capacidad de trabajo. Y después nos preguntaban, ¿cuánto vale la variación de entropía del universo como resultado de este proceso para una repetición del ciclo? Bueno, pérdida de capacidad de trabajo. Nosotros ya tenemos, a partir de los cálculos que hicimos anteriormente, el trabajo neto real del ciclo, ¿sí? La pérdida de capacidad de trabajo, delta L, la hemos llamado, la vamos a calcular a partir del trabajo máximo, ¿sí? Menos el trabajo real, le voy a poner, ¿sí? Que es el que calculamos anteriormente.
Y este trabajo máximo, ¿cómo lo vamos a calcular? A partir de la eficiencia del ciclo de Carnot. Si ya hemos calculado la eficiencia del ciclo de Carnot acá, eso también es igual a, si usamos los signos correspondientes de cada uno, menos el trabajo máximo sobre el calor entregado, que el calor entregado sigue siendo el calor 2,3. Bien. Entonces, a partir de acá podemos calcular el trabajo máximo. Entonces, de esa manera podemos determinar la pérdida de capacidad de trabajo, a partir de la diferencia, ¿sí?, entre el trabajo máximo y el trabajo real. Este trabajo real es el trabajo neto que hemos determinado para el ciclo. ¿Bien? Bueno, ahí está la pérdida de capacidad de trabajo. Y después nos dice, ¿cuánto vale la variación de entropía del universo como resultado de este proceso para una repetición del ciclo? Bueno, para calcular la variación de entropía podemos usar la ecuación de Stodola, que nos dice que es delta ds por T0, donde T0 es la temperatura más baja, ¿sí? En este caso, T0, al ser la temperatura más baja, es igual a la temperatura 1, ¿bien? Es decir que acá, delta ds nos va a quedar que es la pérdida de capacidad de trabajo sobre, en este caso para el problema, T1, que es la temperatura más baja del ciclo. Y de esa manera determinaban el cambio de entropía. Disculpen. Sí. Esa, o sea, podría ser también la temperatura ambiente, en realidad por definición. ¿Qué es la temperatura ambiente? Claro, Porque me puse a ver, porque también este de Guy-Stodola se lo define como pérdida de exergía. Sí. Y entonces siempre va a ser referida a la temperatura ambiente de esa en la ecuación de Guy-Stodola. Federico, es la temperatura ambiente porque en realidad el ciclo ¿cómo funciona? Si no hay un enfriamiento de los gases, hay un escape. ¿Y de dónde toma el aire de nuevo el motor? Del medio ambiente, a la temperatura a la que está. Así que decir que T1 es igual a T0, creo que además el enunciado lo aclara eso, ¿no? Lo decía. Al final en el enunciado, sí. En las notas se lo dice. la temperatura a la que ingresa el aire es la del medio ambiente, considere que la temperatura del ambiente es igual a T1. Sí, pero ahí en la definición, digamos, de pérdida de exergía y donde se profundiza más esa ecuación de Stodola, dice que es la temperatura ambiente. Bueno, justamente. Claro, sí, en este caso coincide. Uno es temperatura ambiente. Sí utilicé esa temperatura. Gracias, profe. Bien. Bueno, y ahí terminamos con la resolución. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Yo no estaba perdido en los últimos puntos. ¿Cómo le queda al resto? Yo todavía miré muy poco los parciales. Yo ya puse un 10, ¿eh? ¿Cómo? Ya puse un 10. Ah, bueno. No lo voy a hacer todavía. Yo puse... Tengan paciencia para la corrección porque con muchos parciales, la forma esta de corrección mediante el archivo adjunto, las fotos, lleva tiempo, así que no vamos a dar una fecha de entrega de notas, iremos calificando a medida que vayamos corrigiendo, ustedes irán viendo sus notas en el aula virtual, pero bueno, tengan un poco de paciencia. Igual los recuperatorios, como ustedes saben, son al final de la cursada, así que no hay apuro por saber ya la nota, digamos, ¿no? Y no importa si aprobaron o desaprobaron, pueden seguir cursando tranquilamente. Disculpe, ingeniero, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí. Otra manera, yo calculé así el trabajo útil máximo, como usted lo planteó, pero otra forma podría haber sido planteando el esquema de fuente caliente, fuente fría, fuente de trabajo reversible,
y teniendo en cuenta, o sea, utilizando balance de energía y utilizando el principio de reversibilidad de S igual a 0, ¿se podría haber calculado así el trabajo útil máximo? Es que de hecho, el hecho de usar Una la ecuación. eficiencia de Carnot, el hecho de usar la eficiencia de Carnot, 1 igual a menos T fría sobre T caliente, esa ecuación es la resolución de las dos ecuaciones, del balance de energía y la condición de reversibilidad. Eso que acaba de marcar en un círculo el ingeniero Castillo es la resolución de las dos ecuaciones que acabas de decir. Es lo mismo. Claro, esto sale a partir del balance de energía y de la condición de reversibilidad, ¿sí? Que garantiza el Se trabajo máximo. demuestra a partir de la combinación de estas dos cosas. A ver, en respuesta a tu pregunta, sí, pero vas a llegar a esto. O vas a usar esto en la resolución del trabajo máximo, digamos, ¿no? Claro, sí, profe, porque yo primero lo había hecho así, digamos, por ese camino largo, digamos. Sí, es plantear las dos ecuaciones, despejar, poner todo en función de un calor, y en función, al final quedan en función de las temperaturas 1 y 3. Y calcular ahí el trabajo. Pero sí, deberías obtener el mismo valor. Profe, en el punto C nos pide que calculemos para comparar las eficiencias. Sí, calcularlas a las 3. Es la que determinaron, bueno, no las 3, las 2, sino la primera de dos formas distintas. La eficiencia real del ciclo, calcularla de dos maneras distintas y compararlas, o sea, verificar que se cumple, que son iguales, ¿sí? Que calculada de esta manera es igual a calculada de esta manera, eso se tiene que cumplir. Profe, ¿y cuánto daba Sí. el 47%? No sé, depende del grupo. Ah, Perdón, acá hay una pregunta interesante en el chat. Dice, una pregunta, ¿por qué en la práctica no se resolvió un problema del ciclo de Otto? Porque lo íbamos a tomar en el parcial, es la respuesta. O sea, si en la práctica tomábamos un ciclo diésel, dábamos un ciclo diésel y vamos a tomar un ciclo Otto. Si dábamos ciclo Otto, vamos a tomar un ciclo diésel. Muchachos, lo que queremos en el parcial es saber si ustedes aprendieron los conceptos, no que copien un problema de la práctica. No sé si es claro, porque resolver un ciclo de Otto en la práctica iba a ser cambiarle simplemente los datos a un problema de esto. No sé si entienden la razón de... Lo que queremos ver es cómo ustedes enfrentan termodinámicamente la resolución de un ciclo. A ver, de hecho... Igual habría varios caminos para encararlo, ¿no? Por supuesto, si eso es lo lindo que tiene la termodinámica. Y es más, si ustedes tuviesen tiempo, que yo reconozco que en un parcial entre los nervios y el poco tiempo, pero si ustedes tuviesen tiempo, deberían chequear los resultados que sacan siguiendo caminos alternativos. Tienen que llegar a lo mismo. ¿Sí? Esa es la idea, digamos. Obviamente en un parcial uno no pide muchas veces eso por la falta de tiempo, los nervios, tienen que salir a resolver, pero ustedes se pueden sentar mucho más tranquilos a resolver este problema viendo caminos alternativos para resolver. Como recién decía el doctor, el trabajo 3-4 se puede resolver a través de la ecuación de la diabática, así como también igualarlo a la variación de energía interna. El 2-1. Lo que pasa es que también en el problema, en el parcial no se le pedía el trabajo 3-4 y el 2-1, se le pedía el trabajo neto. Entonces, un camino rápido para eso era hacer la diferencia de calores. Pero tienen distintas alternativas para verificar que lo que están haciendo está bien. Y a veces es una práctica interesante hacer esto, ¿sí? Para darse cuenta cómo van cerrando todos estos conceptos. Continuando un poco con el tema, ahora estoy mirando el chat, ahí a la pregunta esta. En el trabajo práctico 9, a ver, la primera parte es muy parecida es un ciclo distinto, pero la metodología es bastante similar, ¿sí? Si le poníamos un ciclo de Otto era lo mismo, iba a ser lo mismo, digamos, ¿no? Claro, iban a copiar el programa de práctica. Claro, en el práctico 9 es
bastante parecido, usamos las mismas herramientas, además que tenemos una curva distinta, ¿sí? Pero usamos las mismas herramientas, calculamos los puntos de un ciclo, calculamos los calores, calculamos los trabajos, dijimos que es un gas ideal, usamos el número de moles, para la pregunta que me hacían del número de moles, para aquellos que lo consideraron 1, ahí lo usamos, ¿sí? Pero además, si miran el trabajo práctico 6, ahí tienen Sí. cómo resolver delta DU, calor y trabajo en cada uno de los distintos procesos, tanto para En una cada isotérmica como para una diabática. Ujú. Entonces, esa es la idea en un parcial de que poder evaluarlos a ustedes de cómo fueron integrando conceptos. ¿Está? Profe, una pregunta personal. Del 1 al 5, ¿qué tan difícil lo vio este parcial para usted? No era un práctico. A ver, los parciales que en su momento nos tomaba el doctor Gali hace 20 años atrás eran 10 veces más complicados que este. Este parcial es de jardín de infantes, para que tengan una idea. Ya me parecía, pues. Sí, porque además No, yo me esperaba algo peor. teníamos cierto cargo de conciencia respecto a que no son clases presenciales, es más complicado, con lo cual decidimos ir por un camino un poquito más soft. Pero bueno, han aplicado conceptos que vimos a lo largo del curso. No, pero a pesar de todo, bueno, yo vi solamente 6 o 7 parciales y veo que más o menos bien. Por ahí algunos necesito que aparezca el 5 menos como para no desaprobarlo, porque están con algún error que uno dice, esto es un error de nervio. Entonces, como no suma como para probar todo, sí, pero para que le pongamos un 5 menos y que en el otro parcial lo hagan muy bien y entonces no quede desaprobado ¿no? Así que si le aparece esa nota, es esa la razón. Solamente Nada más que en el aula virtual no vamos a poner 5 menos. Yo tampoco pondré Pero 5 menos en aulas virtuales. Bueno, Eso ya es muy raro de parte del doctor, ¿eh? 5 condicional. No sé. Ok. Bueno, vamos a decir que los que tienen 5, mejor que hagan muy bien el segundo parcial. No. Nosotros hemos rendido parciales en donde la primera pregunta que nos hacíamos al ver el parcial, si realmente ese parcial se trataba de termodinámica, para que ustedes se den una idea. Pero se trataba de termodinámica. ¿Sí? No, era. Se organizaron marchas de termodinámica debido a la dificultad de los problemas que se planteaban. ¿Quién se lo tomó Lord Kelvin al parcial, profe? No sabés. Teníamos uno de una velocidad de la onda del sonido que atravesaba el gas en un gasoducto. No sé si se acuerdan. Eso eran parciales y no bacanas. Y así se podía saber si sabía. Exactamente. Son parciales armados por el profe de física, Núñez. No. Tenía No. nombre y apellido, Daniel Ernesto Gali se llamaban esos parciales. No, era una tortura terrible, pero bueno, así salimos. Profe, ¿para el recuperatorio también serán de jardín de infante? No necesariamente. Otra cosa que aprendí de esta nueva metodología, todavía no lo discutí con los otros de la cátedra, pero vamos a pedirle que todos los parciales lo devuelvan en modo PDF. Porque si sacan la foto pueden armar el Word, si arman el Word lo imprimen como PDF. Porque es mucho más sencillo resolverlo teniendo el parcial en formato PDF que nosotros. ¿Me entienden? Ustedes sacan la foto, obtienen el JPG, lo pegan en un Word y al Word lo imprimen como si fuese un PDF. Más fácil con el Cam Scanner. También, sin entrar al Cam Scanner, pero sí se puede. Y a nosotros nos simplifica la vida, digamos, porque el aula virtual está configurada como para poder calificar desde un PDF.
Ah, bien, bien, ese dato no lo tenía. Bien, Que lo vamos a vaya tener en cuenta. preparándose a entregarlo en formato PDF. Bueno, ahí hay una pregunta que dice, el trabajo máximo lo hice por real menos W alrededores. La verdad que no sé muy bien cuál es el W alrededor. Profe, ¿Sí? lo que quise decir es que yo el trabajo máximo lo calculé como el trabajo real que lo obtuve Sí. menos el trabajo de los alrededores. ¿Y cuál sería el trabajo de los alrededores? Presión por variación de volumen. ¿O está mal Pero, planteado aquí? de- claro. No, no, a ver, me estoy intentando imaginar cómo podría, pero por donde uno lo mira, el trabajo máximo es la de un Carnot equivalente, no hay otra. No, pero eso debe venir de la deducción de la ecuación de Wieck-Kola que está en el Kirigin. Puede ser. ¿Sí? Romina, Paola, ¿es así? Sí, sí, sí. ¿Listo? Bueno, lee de nuevo el Kirigin y trata de entender bien lo que explica ahí, en esa deducción. Hay algún concepto que no lo tenés muy claro. Ah, bueno. Gracias. Bien. ¿Algo más? Profe, a mí en la entrega me aparece como que la tarea está retrasada por 22 horas, pero yo lo tengo enviado y lo envié a las 10:18. Y sí me aparece ahí, pero no sé por qué. A ver. Déjeme que yo lo mire. Tu nombre es Andrea Kipitao. Voy a ver acá. ¿Te aparece como enviado? Dice, claro, me dice última modificación, martes 13 de octubre de 2020, 10:18. 20:18. Ya te digo. ¿Quiere que le muestre mi pantalla? No, espera. Dame un segundo. Quedaron algunos, esto les voy diciendo mientras tanto, y nosotros, a ver, fuimos estirando el tiempo más allá de las 22:30 y fuimos bastante generosos, estuvimos casi hasta las 11 estirando un poco el tiempo, porque habían algunos que figuraban como borrador, y algunos pasaron del borrador a la entrega final, pero algunos me parece que quedaron ahí. Pero bueno, ahí vamos a chequear cuando No lo estemos. tengo aquí, Torche, por lo menos no lo puedo encontrar. A ver, yo ahora voy a chequear el de... Entre los enviados no me aparece, ¿eh? Ahí revisé y sí, borrador, dice no enviado. Claro, Ah, debe ser que yo ya quedó puse como mal, borradores. está igual. Sí. Bueno, Y nosotros no podemos ver cuáles eran los borradores. Profe, no sé si es posible mostrar una hoja así, de cualquier parcial para ver cómo es lo que les llega a ustedes. Porque yo sé que la imagen pierde calidad, pero no sé qué tanto. No, se ve bien. En general, No, todo, los que vi llegaron bien, ¿eh? yo también. Ah, bien. Profe, a mí también me aparece así. Yo lo mandé a la 22 y 27 y me aparece ahora como no enviado cuando entró recién a ver. Por eso le preguntaba si le había llegado. Borrador no enviado, me aparece. Claro, nos quedaron 10 borradores, 8 borradores no enviados, que íbamos inclusive ampliando el horario para ver si entraban eso y no entraban.
Claro, a mí me parece, yo lo había mandado en formato SIG, y me aparece como enviado a las 22, me parecía primero 22 y 27. Y ahora cuando entro esta mañana veo eso, cuando entro hace rato, veo que me aparece como no he enviado borrador. Y eso que me quedé hasta tarde, después me quedé viendo el chat. Yo no lo tengo acá. A ver, espérenme. Si yo no lo veo como enviado al tuyo. A Villalba no lo veo acá. Estoy tratando de buscar, pero... Bueno, yo acá estoy listando todos los no enviados. Claro, probablemente le faltó apretar el botón que pedía ahí enviar tarea. Lo que pasa es que cuando uno entrega la tarea bien, a los 2 o 3 minutos te llega el mail de confirmación de que el trabajo ha sido enviado. Claro. Ah, acá están los borradores no enviados. Acá lo encontré. ¿Y se puede acceder a ello? Estoy intentando ver. Estoy aquí viendo. Sí, se puede ver. Kipildor Andrea Belén. Y acá lo veo al parcial. Bueno, entonces está resuelto porque no se lo puede corregir. Sí, lo podemos corregir. Perfecto.